Familia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy buenos días. Es amiguito de resurrección, nos ponemos de pie, nos dan su servicio. Mucha felicidad recordando lo que hoy sucedió hace más de 2000 años atrás y la importancia de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 dice: pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y Cristo resucitó. Yo le platicaba a los jóvenes mientras veíamos parte de la resurrección en el Evangelio de Marcos, es que había muchísima oposición para que esto del cristianismo no surgiera. Estaban los romanos, estaban los religiosos, el sumo sacerdote, Sanedrín, todos aquellos que no querían que esto fuese verdad, porque ya se escuchaban rumores que Cristo había resucitado. Lo único que tenían que hacer para terminar con el cristianismo era agarrar el cuerpo de Cristo, sacarlo y exhibirlo a la gente, decirle: aquí está su esperanza. ¿Y qué creen? No pudieron, porque Cristo resucitó y esa tumba está vacía. 2000 años después nos encontramos reunidos como iglesia, exaltando al Señor porque solamente Él es digno. Entonces vamos a orar, a ponernos en manos de Dios y exaltarlo porque solamente Él es digno, ¿va? Padre, te damos tantas gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Damos gracias porque no son fábulas en las que creemos. Es tu santa palabra, Señor, que fue inspirada por ti, que nos ha revelado tu buena voluntad para con el hombre. Que aunque nosotros te rechazábamos, íbamos en contra de ti, Señor, burlándonos de ti, mofándonos, Señor, golpeándote, insultándote, menospreciándote, Señor. Tú fuiste esa cruz, pudiendo haber terminado todo en un instante, porque nosotros como animales nos comportábamos delante de ti, Señor, menospreciándote. Tú pediste a tu Padre que nos perdonara porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, Señor. Y ahora volteamos atrás y vemos ese grande amor, esa obra culminada en la cual tú dijiste: consumado es, pagado por completo, ya no hay más que hacer. Descansamos en tu obra que es perfecta, en la cual hemos creído y nos regocijamos, y sabemos que esa tumba está vacía, sabemos que tú estás reinando en gloria, sabemos que tu Santo Espíritu mora en los creyentes y que está en el mundo convenciendo de pecado, de juicio y de justicia a aquellos que aún no han creído, porque tu gracia todavía está presente, porque vivimos día con día en la cual tu misericordia se muestra a aquellos que no se han rendido a tus pies, porque les amas y los quieres atraer a ti, Señor. Te ruego que hoy, a aquellos corazones que están indecisos, Señor, que hoy sea el día de la salvación para ellos, que su ego, su yo, sus pensamientos se hagan a un lado, se humillen delante del Rey de la Gloria, Señor, que tú salgas victorioso como siempre, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos porque solamente tú eres digno, y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Tenemos un Dios que ha resucitado, ciertamente ha resucitado. capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesús
Dice la palabra de Dios en Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Justicia de Dios, dejando
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Lucas 24, versículos 6 y 7. Unigénito de
años después sigues celebrando algo que es una verdad. Si hubiera sido una mentira y hubiera salido a la luz y muchos se decepcionan y nadie muere por una mentira, Señor. Y si alguien muere por una mentira, el tiempo se encarga de revelar que fue una mentira. Pero lo tuyo fue verdad, Señor, porque resucitaste el tercer día. Porque la tumba no pudo contenerte, porque venciste la muerte. Porque lo que hiciste fue inigualable, incomparable. Y te damos gracias porque nos has hecho partícipes de esto y sobre todo nos das una esperanza, Señor, de saber que ni la maldad de este mundo, ni lo que ocurre en este mundo, ni la enfermedad, ni nada de este mundo nos puede detener, porque tenemos una morada eterna ahí contigo, Señor. Porque tú nos diste este ejemplo cuando resucitaste con poder. Nos esperas en gloria, Señor. Y contigo están nuestros seres queridos, ahí están en gloria contigo ahora. Y nos esperan, Señor, para cuando tu iglesia sea finalmente reunida, se celebre esta maravillosa boda del Cordero y estemos todos cantando. Los que murieron en ti, Señor, ahí estaremos celebrando, Señor, con los que estemos regresando. Y esa es nuestra esperanza, que no tenemos un Dios que está muerto, que no tenemos un Dios que está en la cruz clavado todavía, que no tenemos un Dios encerrado en una caja. Tenemos un Dios que está vivo, que es real, que vive en nuestros corazones, que en el único lugar donde nada ni nadie tiene acceso, sino solamente tú y nosotros, ahí habita, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y podemos sentirte, y si decimos que es una manipulación, es mentira, porque más de 2000 años la gente está sintiendo lo que sentimos el día de hoy, tu presencia, Señor. Y celebramos esto, Señor. Y celebramos esto, Señor. Y te cantamos, Señor. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, Señor. Tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. La muerte resiste, la muerte resiste. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. En el nombre que se llama sobre todo el nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a la gente. Dale un abrazo a tu hermano y dile: Cristo está vivo, Cristo resucitó. Si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y con mucho gusto te traigo para ella. Regálame una rayita más. Bien, perfecto. Muy buenos días, Dios te bendiga. El Señor resucitó, amén. La iglesia
iglesia está viva, por eso estamos aquí el día de hoy. 2000 años después, esta noticia sigue impactando, sigue prendiendo los corazones. Como te dije hace rato, si esto fuera una mentira, pues eso lo da Hitler, lo que hizo fue una mentira y el día de hoy está sepultado y se recuerda vagamente lo que hizo. Seguidores ya no tiene, uno por allá, pero lo que Jesús hizo fue verdad y Él resucitó y Él vino por nosotros, y 2000 años después la verdad sigue latente aún y sigue cambiando vidas, sigue transformando corazones, sigue salvando personas, salvando matrimonios, restaurando corazones, pero lo más importante, sigue llevando gente a casa. Amén. Todo aquel que igual se niegue a sí mismo y que le siga, entonces será su discípulo. Ahora vamos a estudiar un tema especial del día de hoy. Vamos a hacer una pausa en Hebreos y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 24. Y teniendo el tema de la resurrección de nuestro Señor, vamos a estar estudiando del verso 1 al 35 con el favor de Dios. Vamos a leer los primeros 3 versos. Y antes como que de continuar y aprovechando que tengo tu atención, te siente bien rico el olor de la iglesia, ¿verdad? No es tu compañero de al lado, no, es atrás, es la comida. Te voy a explicar cómo va a ser la temática para que haya un orden y obviamente pues en amor y todo. Terminando acá el estudio, vamos a tener Santa Cena del Señor, van a pasar los insumos. Después de la Cena del Señor, vamos a pasar afuera a los que se van a bautizar, y si Dios te mueve Dios hoy a bautizarte, adelante. Nada más necesito que te acerques con Joel tantito para hablar con él. Mientras tanto, los que se van a bautizar, vamos a salir, toda la iglesia también. Vamos a tratar de que no haya nadie aquí en el santuario, porque los servidores van a empezar a acomodar las sillas y todo para poder pasar. Después de los bautizos viene la hora buena también, vamos a comer juntos. Entonces vamos a hacer una fila nada más entrando, y tú vas a pasar y te vas a servir tus tacos y lo que quieras, pero sí lo vamos a hacer como que ordenado, ¿vale? Una filita y cada quien, hay comida para todos, y si no hay, vamos a salir en César por más pizza, ¿no? Entonces al final todos comemos. Entonces así quedó, ¿vale? Cualquier cosa te puedes apoyar con alguno de los servidores. Ahí está Brenda en la puerta, está Tony, su esposo, está Walter, están todos ahí. Entonces, bueno, vamos a leer una vez porque ya tengo hambre. Verso 1 al 3 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, tu misericordia, Señor, y nos ponemos en tus manos el día de hoy. Abre los corazones, abre el entendimiento de las personas, haz a un lado todo tipo de prejuicio, de soberbia, de cosas que puedan impedir, Señor, que tu palabra entre en nuestros corazones. Rompe todo argumento, Señor, toda antítesis que nos queramos hacer, destrózala como siempre haces, Señor, con el poder de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y entender que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores y soberano sobre la tierra, Señor. Háblanos, Señor, sé tú el que nos hable. Dame don de enseñanza a mis hermanos, a mí también. Abre nuestros oídos y sé tú el que se glorifique en este día tan especial que celebramos tu resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la historia que vamos a contar el día de hoy está en la Biblia, obviamente, y no es una historia, es una realidad, es una historia que fue verdad. Estamos hablando de los primeros 3 versos de este Evangelio de Lucas, previo a este Evangelio, este capítulo, perdón, de la crucifixión de nuestro Señor, y el viernes tuvimos este estudio. Ahora, Lucas, ¿quién fue? Lucas fue un médico. Lucas no fue un apóstol que se sentó a la mesa en la última cena, ¿no? Lucas escribió el Evangelio de Lucas. Lucas escribió también el libro de Hechos de los Apóstoles. Fue un médico griego, ni siquiera era hebreo, ni siquiera era judío, era un gentil que fue convertido al Señor, fue cautivado por el Señor, y Lucas se dedicó a investigar todos los sucesos que ocurrieron en torno a la vida de Jesucristo. O sea, las palabras de Lucas, es un hombre de ciencia, es un doctor, es un médico que se encargó de investigar todo lo ocurrido. Y para un médico decir que resucitó un muerto, espérate, ¿no? Entonces Lucas se encarga de investigar. Lucas también fue el médico personal del apóstol Pablo, médico, su amigo, y él estuvo con él en todos los días de la predicación y del trabajo del apóstol Pablo. Entonces Lucas escribe esto, fíjate, dice que el primer día de la semana,
¿Y cuándo fue el primer día de la semana para los judíos y para nosotros también? Según el mismo calendario, el primer día de la semana es domingo, ¿sí? El domingo no es un día especial, ni es un día santo, ¿no? Es un día común y corriente entre la semana, pero es el primer día de la semana, y la iglesia, desde los tiempos de la era apostólica, desde el libro de Hechos, incluso el apóstol Pablo, en Corintios, cuando dice que ponga aparte algo el primer día de la semana, nos habla de que la iglesia primitiva se reunía los domingos. ¿Qué tiene de especial el domingo? Nada, es ese día nada más donde las personas entraron y vieron a Cristo, que Cristo no estaba y que resucitó. Entonces el primer día de la semana ocurre esto, es lo que ellos ven, y Jesús resucitó ese día. Ahora, también te puedes reunir un lunes, también te puedes, nosotros en Tulum, cuando teníamos el estudio bíblico, nos reuníamos sábados, y no éramos sabáticos, ¿verdad? Nos reuníamos sábados. Entonces puedes reunirte el día que sea, la cosa es esto, reunirte, amén, reunirte en familia, ¿sí? Ahora, estamos viendo aquí que las primeras que llegan al lugar, acuérdate que la cosa estaba muy tensa en Jerusalén. Jesús había muerto en la cruz, abandonado, todos sus discípulos habían huido, los romanos, el imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a las personas, y todo aquel que dijera, pues yo soy el seguidor de Cristo, lo iban a enjuiciar, y tenían miedo también de que lo crucificaran. Ahora están viendo al máximo líder que tenían, a su maestro, muerto en una cruz. Ya todo acabado, todo terminó, la situación que pasó en el Calvario no fue nada agradable. Pero que estoy viendo aquí, mujeres con fidelidad, mujeres fieles al Señor, mujeres que van a ver a Jesús. Recuerda que después de que lo bajan de la cruz, José de Arimatea le dio una tumba prestada, lo que nos decimos que Jesús no era un hombre de dinero, claro que no. Un hombre de dinero le prestó una tumba para que pudieran poner ahí el cadáver del Señor. Lo empezaron a arreglar rápidamente, porque lo que querían hacer, como digo, pues querían decir que no fue verdad, pues agarraban el cuerpo y lo exhibían. Aquí está su Jesús muerto, ¿no? Y si tú me dices que los apóstoles robaron el cuerpo, bro, se estaban muriendo de miedo, ¿sí? ¿Qué van a meterse? Porque aparte en la tumba de Jesús había una cuadrilla de romanos, ¿sí? ¿Qué van a meterse? Tenían miedo. Si Pedro lo negó, imagínate todos. O sea, vamos a meter a robar el cuerpo y hacemos una religión y nunca aparece el cuerpo de Cristo, ¿no? Y hasta sacaron una película, ¿no? El cuerpo de Cristo, ¿no? Y hasta los hermanos se lo creen, ¿no? Es que la película, dice, o sea, no es una película, ¿sí? O igual empieza el código de Da Vinci. Dice que la pintura de Da Vinci en la última cena, bro, es un tipo que escribió un cuadro que fue muchísimos años después de Jesús. Sí, pero es que Da Vinci, sí, si conoces la historia de Da Vinci te vas a asustar cómo fue este hombre. Entonces, vayámonos a lo escrito, amén, vayamos a lo que está escrito, sí, a la palabra de Dios. Eran hombres los que estaban escondidos, y las mujeres eran las más valientes, mis hermanos, y Dios honra a las mujeres, y las mujeres son amadas por Dios. Las personas que piensen que la Biblia es machista es porque no tienen cerebro y no han entendido que la Biblia no es machista. Mujer, si hay un hombre que te ama más en este mundo, más que cualquiera, su nombre es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, los hombres no estaban, ya sabes, muy valientes, escondidos por los rincones como los muñecos feos, ¿sí? Ahora, habían algunas, dice este texto también, algunas otras mujeres estaban con ellos. Probablemente estas mujeres habían visto a Jesús en la cruz y conmovidas decidieron servirle aún con el corazón roto por haberlo visto crucificado. Y siguieron y estuvieron ahí. Ahora, estas mujeres tenían algo en común. Para poder servirle a Dios, tenían un corazón roto, tenían un corazón quebrantado de haber visto a Cristo crucificado. Mis hermanos y hermanas, todo servicio a Dios inicia con esto. Tú no puedes servirle a Dios, tú no puedes hacer algo para la gloria de Dios si primero no has sido quebrantado. Tu corazón es orgulloso, tu corazón es duro como la piedra, tu corazón es soberbio, necesitas ser quebrantado. Y si estás así de que traes un orgullo increíble, y oramos que Dios use lo que tenga que usar para quebrantar tu corazón y que al final Él entre a tu vida, ¿sí? Estas mujeres tenían un corazón quebrantado y empezaron a buscar a Jesús y van a buscarlo. Ahora, me encanta porque dice, llegaron al lugar, se pusieron de acuerdo, vamos hermanas, ¿no? Y van a buscar al sepulcro, y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿sí? Ahora, la piedra del sepulcro no era una piedra pequeña, una piedra grandísima, que la tuvieron que mover por una cuadrilla de soldados, varias personas, para poder sellar la tumba. Y llega un grupo de mujeres y obviamente tú crees que van a poder mover la piedra. Pues no, ¿sí? Ahora,
el tema es este, Marcos 16:3, no vayas, apúntalo. Dice que estas mujeres, previo a ponerse de acuerdo, así que hermanitas, vámonos a ver al Señor, ¿no? Empezaron a discutir, 16:3, decían entre sí, ¿quién nos va a mover la piedra? O sea, venían caminando y ya venían ellas en sus ondas, en sus afanes, los frijoles los dejé sentidos, ¿qué voy a hacer? El niño, la ropa, o sea, todo esto, ¿no? Y están pensando en sus cosas, ¿sí? Y piensan que si van a servirle a Dios, ellos tienen que aportar algo, porque, y el miedo, y el que va a pasar, pero es que no quiero servirle, porque, y fíjate, que llegan y piensan esto, ¿quién nos va a remover la piedra? Y vemos si la piedra ya está removida. Y te digo algo, tampoco hay guardias. Los guardias ya los habían espantado. Búscale, hicieron los ángeles, ¿sí? Ya no había guardias, ya no había piedra. Y de repente vemos al Señor preparando estas obras para que andemos en ellas para servirle. ¿Sí? Si tú piensas que le vas a servir a Dios y haces tus cálculos matemáticos, pero si yo comienzo a servir aquí y hago esto, no vas a servirle. No puedes. Al Señor se le sirve con un corazón quebrantado y diciendo, Señor, haz en mi vida lo que quieras y te seguiré, porque tú eres digno de toda gloria y toda honra. ¿Sí? La piedra estaba movida, los guardias ya no estaban. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios abre la piedra? ¿Será que para que Jesús salga? Y está Jesús así esperando, no voy a resucitar hasta que no me abran esa piedra, ¿no? Y a veces como nosotros nos ponemos nuestros moños, yo no te voy a servir, Señor, hasta que no empiezas, ¿no? No. La piedra fue movida no para que Jesús saliera, para que la gente pudiera entrar y vean que Cristo ya no estaba ahí, que había resucitado. El cuerpo de Jesús fue transformado a un cuerpo de gloria. No fue el mismo cuerpo que fue sanado, no, fue transformado. Metamorfo viene del griego. Es la misma palabra que usa Pablo para ti y para mí cuando seamos raptados, transformados. ¿Sí? El cuerpo de Jesús fue transformado a un cuerpo de gloria que se podía teletransportar, que comía. ¿Sí? Es el mismo cuerpo que tú vas a tener. Vas a poder comer sin engordar, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué te digo? Porque Jesús, cuando se le aparece a sus discípulos, lo primero que les dijo, tienen un pan, tienen miel, tengo hambre, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba, el libre paso para que pudieran entrar y ver que Jesús no estaba ahí. Mis hermanos, si Dios va a permitir cosas en tu vida, y va a ir moldeando y retirando cosas del camino también de tu vida, para que puedas tener un encuentro real con este Cristo resucitado. Ya no te afanes, hermana, hermano, ya no tengas miedo. Vive, mis hermanos, esta nueva vida que Cristo resucitado te está ofreciendo. Yo te he perdonado, he pagado por ti, te he limpiado. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? Seguirte, mi Señor, a donde tú vayas. Aquel que vive y reina está contigo en todas tus batallas, en todas tus luchas, y no solo un domingo de resurrección. Es un Cristo que está vivo. Cristo vive, está vivo, resucitado, reina con poder y autoridad. Y el que está aquí es Cristo también, es el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Sí? Merece toda la gloria y toda la honra, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? Es Dios. Ahora, no es solo un domingo de resurrección, sino es toda una vida. ¿Sí? Recuerda que Dios está vivo y quiere una relación con nosotros. Verso 4 al 7. Perdón, al 9. Vámonos rápido. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Estos 2 varones que aparecen eran ángeles, y de la misma manera, mis hermanos, como el nacimiento de Cristo fue anunciado a un grupo de personas humildes, un grupo de personas que nadie daba nada por ellos, tanto María como José, eran personas desconocidas en Jerusalén, y un ángel va y se le presenta a María, una mujer humilde, una mujer obediente, pero hasta ahí, necesitada de un Salvador también. Entonces fue presentada por medio de ángeles a estas mujeres igual, que no estaba María, por cierto, también un ángel se les presenta de la misma manera. Nada más que ya no les va a anunciar el nacimiento del Salvador que ya había nacido. ¿Qué les anunció?
La resurrección de Cristo. ¿Por qué buscas entre los muertos aquel que está vivo? ¿Sí? Y están estos dos ángeles anunciando esto. Ahora, las mujeres, te recuerdo que en esta época no eran vistas como algo fiable de una buena noticia, ¿sí? Eran buenas mensajeras, ¿no? Iban y decían, no estoy diciendo que sean chismosas, hermanas, no veas feo, ¿sí? No estoy diciendo eso. Pero eran personas que si una mujer venía y te decía algo, ajá, sí, claro, bueno, vemos luego, su palabra no valía. Los mismos fariseos, escuchan, oraban diciendo, Dios, gracias por no hacerme mujer, ¿sí? Y había un rezago a la mujer en este entonces, pero Jesús, adivina qué fue lo que usó para dar la buena noticia que estaba resucitado. ¿Qué usó? Sí. Mujeres. Platicaba yo con unos hermanos, si yo quisiera inventar una religión, vamos a inventarnos algo chido, yo voy a usar a Anás, Caifás, a un faraón o incluso al César para decir que Cristo resucitó. Alguien que tuviera valor en esa época para que la gente viera y creyera porque la autoridad lo está diciendo. Nuevamente vemos cómo Dios usa lo menospreciado, lo débil, para que nadie se jacte en su presencia. Ante la presencia de Dios no puede existir orgullo, soberbia o vanagloria. Dios, mis hermanos, se resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Y esto es lo que está. Ahora, fíjate qué les dice los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Porque Él no está aquí, Él ha resucitado. Acuérdense, les dice. Yo imagino, entran las mujeres y no ven y dicen, acuérdense de lo que Cristo les repitió muchas veces: voy a padecer, pero al tercer día voy a resucitar. Las hermanas ya venían con un afán, ya estaban afanadas, te dije. Al final de la crucifixión no pudieron preparar bien el cuerpo del Señor por las prisas de enterrarlo y que no arrojaran su cuerpo afuera de Jerusalén, donde iba a ser devorado por los animales. Eso hacían con los crucificados. Los dejaban en la cruz hasta que se pudrieran, o en su defecto los bajaban de la cruz y los aventaban a un basurero, lo que se le conoce la fosa común. Pero José de Arimatea, con valor, fue y habló, mis hermanos, con el Sanedrín, con Pilato, en unos evangelios, y dice que le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿quién está moviendo todo esto? Pues es Dios, porque la profecía se tenía que cumplir, que su cuerpo no iba a haber corrupción, su cuerpo tenía que estar tal cual fue bajado de la cruz. Entonces, estas hermanas están en los afanes, no hemos terminado bueno, vamos a llevar especies y todo eso, y se les había olvidado la promesa que Dios le había hecho, ¿sí? O se estresan y todo eso, y Dios le está diciendo, tranquilo, mujer, tranquila, descansa en la palabra que Dios te ha dado, amén. Descansa en lo que Dios te ha dicho. Hombres también, descansa en la palabra que Dios te ha dicho. No te estreses, no empieces a afanarte. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando descansas en Jesús? Cuando respiras profundo, te calmas. Dice, entonces ellas, ¿qué dice acá? Se acordaron de sus palabras. El ángel les dijo, ¿sí? Acuérdense lo que Jesús, pero no fue hasta que el Espíritu Santo les habló y les recordó las palabras de Jesús. El Espíritu Santo, acuérdate que Jesús les había dicho, el Consolador, les va a recordar que mis palabras. Mis palabras. Y el ángel les dijo todo, y hasta que no se acordaron, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo les habló al corazón para recordar las palabras de Jesús, ¿sí? Y entonces toman la decisión de ir a dar las buenas nuevas a los otros 11, ¿sí? Tomaron esta convicción, este paso de fe. Hasta que Dios no te habla, mis hermanos, hasta que Dios no nos habla en lo más profundo de nuestro corazón, es hasta donde la convicción no va a llegar a tu vida. Si tu corazón tiene muchas capas de orgullo, muchas capas de soberbia, muchas capas de soy muy intelectual, ¿sí? Hasta que Dios no tiene que entrar con esta espada que va a atravesar y romper tu corazón, es cuando el Espíritu Santo va a hablarte. Y entonces no te va a quedar más remedio que ir. Mírate el valor de estas mujeres. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿sí? ¿Por qué 11? Porque acuérdate que el 12 ya no estaba, ya se había dado cuello, Judas, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran estas valientes hermanas y a quiénes fueron y cómo las recibieron? Me encanta cómo Dios honra tanto a la mujer que pone su nombre, escribe su nombre y le dicta al evangelista Lucas, vas a poner su nombre para que se acuerden estos 11 discípulos valientes
que estas mujeres fueron las primeras en ir. Entonces 10 al 12. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, sí, era como que coraje, ¿no? Porque lejos de decir, no, si tú andabas de llorón, o sea, andabas ahí por los rincones miedoso, y vienen mujeres que acaban de decirte, Cristo resucitó, te vienen a dar las buenas noticias, dices, ¿en serio? ¿No? Sí. Ahora no les crees, y esta es una evidencia, mis hermanos, de la hombría que tenían los varoncitos en esa época. Y el día de hoy también, mayormente las que toman las riendas, lamentablemente, no estoy diciendo que en todos los hogares, de orar, de leer la palabra en un hogar, son las mujeres. Y los varones brillan por su ausencia, y eso es un exhorto para los varones, ¿sí? Eso es un exhorto para los varones el día de hoy. Ahora, ¿qué decían los varones? Lejos de decir, wow, no, les parecía locura. Para que tú le digas a alguien que parece locura, significa que le dijeron que están locas, ¿sí? Están dementes. Cuando los que estaban en primera fila, escuchando las evidencias de la resurrección, escuchando la doctrina de la resurrección, no una, sino muchas veces el Señor les estuvo enseñando de la resurrección, eran los hombres, ¿sí? Eran los hombres. Ellos estaban en primera fila. Analogías como la serpiente en el desierto que iba a ser levantada, así será levantado el Hijo del Hombre. Todos estos, ¿sí? Y están los varones, sí. Pero a la hora de la práctica, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Sí? No les creyeron, ¿por qué? Porque era más su ego. Y tú dices, pues, fuera los 11. Increíblemente se levantó uno. Y esta parte me bendijo muchísimo, fíjate. Pero levantándose, ¿quién dice que se levantó? ¿Quién? Pedro. Pedro. Mis hermanos, Pedro tenía muchas cosas pendientes que aclarar con Jesús. Pedro no estaba bien parado delante del maestro. La última vez, dice este mismo evangelista Lucas, que Pedro vio al maestro, cruzaron la mirada, Pedro hasta insultó en la tercera negación diciendo, yo no lo conozco, y dijo una grosería, y Cristo cruzó la mirada, dice el evangelista. Esa fue la última vez que vio a su maestro, y su maestro únicamente. Imagínate la mirada de Jesús cruzándose con Pedro. Pedro tenía cosas pendientes que arreglar con el maestro, y creo fielmente, mis hermanos, que el Espíritu Santo fue el que lo llevó a ver y comprobar que realmente Jesús no estaba ahí, porque el Espíritu Santo es el que te convence del pecado, es el que te lleva al arrepentimiento, es Él, es Dios mismo. El decir, tienes cosas pendientes con Jesús, tienes que arreglar estas cosas, necesitas una larga charla con Cristo resucitado. Pedro no sabía qué iba a pasar, pero él sabía que tenía que ir a ver a aquel maestro que él había traicionado, aquel maestro que tanto amor le dio a su Dios, su Señor. ¿Te acuerdas? ¿Tú quién dicen que soy? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y estamos viendo que él necesitaba esto. Y fíjate, 1 Corintios 15, no vayas al verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado, ya Dani lo leyó, que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después a mí como un abortivo, dice el apóstol Pablo. O sea, el primer varón que se le apareció Jesús fue aquel que lo traicionó, fue aquel que lo negó, fue Pedro. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tú le darías el privilegio a alguien que te traicionó y que te negó y que te dejó solo en los momentos que más lo necesitabas? ¿Tú le darías el privilegio de hablarle de primero? Yo no. Ni en tu vida me vuelvas a hablar, ¿no? Jesús lo puso en el primer lugar de su lista. Esto, mis hermanos, es el amor asombroso de Jesús, la compasión, el perdón por el perdido. Su compasión, mis hermanos, su gracia,
cubre el universo. Está disponible para todos, sana el corazón por gracia. Ese es el Dios que yo adoro, y ese es el Dios que adoramos. Amén. Ese es el Dios real, ese Dios que está vivo. Yo no sé qué pendiente tengas hoy con el Señor. No sé qué pendiente tengas. A lo mejor tu vida no está ordenada, a lo mejor no estás casado y estás viviendo en adulterio. A lo mejor tienes pendientes en tu trabajo. No sé qué pendiente tengas con el Señor. Lo que sí sé es que Jesús está vivo y te está taladrando el oído en este momento y te está diciendo: resuelve este pendiente. Sí. Y quiero tener una relación personal contigo, y que no hay nada en este lado de la eternidad que sea suficiente para que te deje de amar y de perdonar. Sí. ¿Qué charla habrá tenido Jesús con Pedro? A él se le apareció primero y estuvieron un largo tiempo conversando. Sí. Esta es la misma charla que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos. Cuando pecamos, cuando tienes algo pendiente, ve con Él, solucionalo. Deja que el orgullo, la soberbia se quede en un lado y arregla las cosas con el Rey de la Gloria, que te digo algo, te espera con los brazos abiertos. ¿Amén? Te espera con los brazos abiertos. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí está Pedro. Pero en esta misma carta que te leí de Corintios había un asesino de cristianos. Había un hombre que había asesinado cristianos, asesinado niños, asesinado mujeres, todo. Vivió una vida pensando que agradaba a Dios, pero andaba de homicida. Y dice el apóstol Pablo al final de esta carta que te leí, dice: y al último de todos, como un abortivo, como alguien fuera de tiempo, me apareció a mí. Al final, Jesús apareció en mi vida. Sí. Como te dije, yo no sé qué pendiente tengas, pero qué mejor día hoy para ponerte a cuentas con tu Rey. Amén. Qué mejor día. En este mismo capítulo nos narra otra historia, en el mismo tenor de la resurrección. Y vamos a leer del verso 13 al verso 17. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora, dos de ellos iban el mismo día. No dice que eran dos de los 12, los 11, porque no estaba. Era un grupo de discípulos. Recuerda que Jesús sí eran 11, sus apóstoles, pero tenía también personas que le seguían. Ahora dicen que dos de sus discípulos, de personas que habían escuchado su palabra, aquí aparece un nombre de ellos, se llama Cleofás, pero dos de ellos iban el mismo día, ¿sí? El mismo día de la crucifixión, o sea, de la resurrección, era domingo. Probablemente venían de Jerusalén, venían después de haber escuchado la fiesta, después de todo lo que había ocurrido, celebraron la Pascua, iban regresando. Dice que iban a estadios, ¿sí? Ahora nos habla de dos discípulos, no sabemos el nombre de uno de ellos, más solo de Cleofás. Sin embargo, estaban hablando de esto. Acuérdate que no había Uber, no había Uber en ese entonces tenían que caminar. Y me encanta Lucas porque traza los datos exactos: 60 estadios, y traducidos al sistema métrico de nosotros son 12 kilómetros que venían caminando, plática y plática de todo lo que había ocurrido. Ahora, pudiéramos decir, como se ha dicho falsamente, que Jesús no murió, sino se desmayó, ¿sí? Y fue al Tíbet. No, sí lo he escuchado, y de hombres cristianos. Dije, no manches, ¿dónde lo escuchaste? En YouTube. Te dice, ¿esa es tu fuente, brother? Bueno, a veces Wikipedia. No, en fin, pudiéramos decir que Jesús no murió, sino se desmayó y despertó en la tumba, como es lo que dicen, ¿no? Ok, pero como este investigador Lucas da estos datos exactos, movido por Dios, como unas personas que estaban tan lejos de ahí iban a hablar de lo mismo, y se les iba a aparecer, adivina quién se les iba a aparecer: Cristo resucitado, ¿sí? Entonces Jesús, como despertó en la tumba, salió, fue con las hermanas: aquí estoy, no morí, ahora voy rápido porque toca alcanzar a estos compas que están a 12 kilómetros de aquí. ¿Neta crees eso, brother? Necesitas más fe para creer eso, en serio, ¿sí? Gracias a Dios que Dios nos ha dejado estas llaves y nos ha dejado el pensar la palabra de Dios. Tienes un Dios inteligente.
La religión no es el opio de los ignorantes, como dicen. La religión es la palabra de Dios. Los cristianos son gente intelectual, no intelectual, pero con algo en común. Tienen una fe y tienen un conocimiento que Dios les ha dado. No somos ignorantes, mis hermanos, ¿sí? No somos ignorantes. Grandes hombres de ciencia han sido cristianos y han sido cautivados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay todo este candado y vemos que Dios está caminando, dice, e iban hablando entre sí, estos dos hombres, 12 kilómetros. Y creo fielmente, mis hermanos, que en un lugar en donde Jesús no es el centro, en una familia en donde Cristo no es el centro, las pláticas no van a girar obviamente alrededor del Señor, las cosas empiezan a desviarse. ¿Qué escuchan tus hijos cuando te sientas a comer? No te estoy diciendo que tampoco vas a abrir tu Biblia y a ver si me va la comida, vamos a hacer un devocional aquí en la mesa. No, eso lo debes hacer desde temprano. Pero si tus hijos no escuchan que Jesús es el centro de tu casa, van a buscar otro tipo de centros. Van a ir a otros lugares, van a querer discipularse en otros lugares. Acuérdate que el mundo es un discipulado todo el año. ¿Sí? Ahora acá tenemos esto, que el centro de las pláticas, si no giran alrededor del Señor, las cosas empiezan a desviarse. Y aquí estos hermanos tenemos este ejemplo. Eran dos discípulos, ¿sí?, que no estuvieron en la crucifixión. Todos tenían miedo. Pero como fue un evento masivo, había ya muchos rumores y empezaron a ver que los rumores. Hay una hermana que dice que en YouTube vio un documental, ahorita te lo voy a enviar, dice, no te estés enviando basura, ¿sí? Es que un pastor predicó, ¿y quién es? Y a veces quién es ese pastor, y a veces quién te lo mandó, y a veces de dónde es. Y te digo algo, no es malo compartir predicaciones, gloria a Dios, pero ese pastor que está dando la predicación ni te conoce, ni sabe que existes, y Dios no lo puso para hablarte. Dios puso un pastor para dirigirte y para hablarte, y está en la iglesia donde te congregas. Amén. ¿Sí? Y no estoy diciendo que yo tengo la razón nada más y que solo a mí me vas a escuchar. No, no. Pero ten en cuenta eso antes de decir, no voy a la iglesia, escucho una prédica y listo. No cambies eso, porque estás escuchando otro tipo de voces. Ahora había muchos rumores, creían que la gente había dicho, y no lo que Dios en carne y hueso les había enseñado, eran sus discípulos. Y estaban escuchando lo que la gente había dicho. Se estaban extraviando en sus corazones de la verdad. ¿Por qué? Por el miedo, por la vergüenza. ¿Sí? Y eso únicamente, ¿qué crees que les da cuando se extravían de escuchar a Dios? Te da inseguridad. Incluso estaban alejándose de Jerusalén. ¿Por qué crees que se iban? Sí, tal vez vivían lejos. Pero si Jesús les dijo que iba a resucitar, ¿por qué te vas de ese lugar? Si Jesús te llamó a un lugar, ¿por qué te mueves de ese lugar? Orgullo, soberbia. Sí. Ahora Jesús, fíjate, me encanta el Señor, porque a los que son de Él, dice que Él va, deja todo y va a buscarlos. ¿Sí? Jesús es el buen pastor, mis hermanos. No nosotros, no yo, no. Jesús es el buen pastor. Él deja el rebaño por ir por una sola oveja, deja las 99 por ir por una. Jesús es el buen pastor, y si la oveja es de Él, Él va a buscarla. Aquí van dos ovejas del Señor perdidas, ahí están las dos caminando, ¿no? Dice Jesús mismo, lee el texto, se acercó y caminaba, ¿qué dice? Con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, aún en medio de esta incredulidad, de su miedo y todo, su falta de fe, que decía hace rato, no va a existir una razón suficiente ni motivo suficiente para que Jesús te deje de amar y de buscarlo. ¿Sí? No va a haber. Su amor es inagotable. Él está constantemente buscando a las personas. ¿Sí? Si tú no habías escuchado el Evangelio y es la primera vez hoy, Dios te está buscando. Si nos escuchas en YouTube, Dios te está buscando. ¿Sí? Él está buscando, te está llamando. Ahora, estos hermanos tenían sus ojos velados, pero más bien era su corazón el que estaba así, porque había alguien que lo había permitido, era Dios. O sea, imagínate, estás hablando, sí, y de repente está del que estás hablando, está caminando junto de ti. ¿Sí? Así nos pasa a veces. Cuando estás en el carro y empiezas a chismear del hermano, de la hermana, acuérdate que estás hablando de un hijo de Dios. ¿Y qué crees? Jesús está en tu carro y te está escuchando. ¿Sí? Aguas. Sus ojos estaban velados, pero más bien era su corazón. Y Jesús está escuchando pacientemente, está esperando que agoten sus recursos, que agoten su sabiduría humana.
Y te digo, ¿qué hace Dios con la sabiduría? ¿Sabes qué hace Dios con los sabios? La destruye. La destruye. Por eso Pablo le dijo a los grandes filósofos griegos la locura de la cruz. El creer en la cruz es una locura. Porque ¿quién cree en un Dios que no vino a que le sirvan, sino que vino a servir? ¿Quién cree en un Dios que fue crucificado como el peor de los criminales? ¿Quién cree en un Dios que resucitó y que te quiere llevar a casa y que perdonó que lo hayas puesto en esa cruz? ¿Quién cree en eso? Un loco. Bendita locura. ¿Amén? Bendita locura. Estamos locos para el mundo, pero vivos para Dios, dice el apóstol Pablo. Me encanta este pensamiento de Spurgeon, Carlos Spurgeon. Dice, cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Jesús venga y se haga el tercero en la compañía. Habla de Él y pronto estarás hablando con Él. Si tú estás con alguien y te pones a hablar de, no sé, de la inmortalidad del cangrejo ermitaño y tus tonterías, pero si empiezas a hablar de Jesús, Jesús va a estar en tu casa. ¿Te preocupan tus hijos que no quieren nada con Dios? Que han escuchado toda su vida. ¿Sí? ¿Te preocupas que tu matrimonio no, que hablan entre ustedes dos? Mis hermanos, Cristo tiene que ser el centro. Amén. Cristo tiene que ser el centro. Habla de Él y pronto estarás hablando con Él. Y es increíble porque a veces en la reunión de varones no somos santos. No, ¿qué santos vamos a hacer? Empezamos, le dimos el relajo, pero cuando empezamos en el tema de Jesús, todo cambia en la atmósfera. Y empiezas a decir, ¿cómo me puedo amar a ese Dios sabiendo quién soy? Ora por mí. Y es algo hermoso. ¿Sí? Dios no solo lo puede hacer en la iglesia, Dios lo puede hacer en tu casa y en tu familia. Amén. En tu casa. ¿Qué pláticas traes? ¿No? Le dice Jesús. ¿Por qué están tristes? ¿Sí? Esta es una realidad del día de hoy, mis hermanos. Jesús piensa igual y dice lo mismo. Verso 18 al 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, o sea, es una charla de Jesús y estos hombres, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Eso yo te lo estoy añadiendo, no me dice que lo decían así, pero ellos le están contando emocionados a Jesús lo que pasó. ¿Sí? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, o sea, en la madrugada, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, ¿sí te das cuenta que solitos están diciendo todo y Jesús escuchando? Y cuando tú te estás en tus quejas y estás, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Y el Señor te escucha. Y ahí está el Señor escuchándote, ok. Ya acabó usted, Señor. Ahora voy a decirte lo mío. Sí. Y tú puedes tener tus preceptos, tus ideas, tu filósofo es muy filosófico, muy intelectual y todo. Dale. No le vas a ganar a Dios. Amén. No le puedes ganar a Dios. ¿Quién es Cleofás? María, su mujer, había estado a los pies de la cruz. ¿Recuerdas el viernes que estudiamos Juan? Es este Cleofás. Ahora, le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó? O sea, lo está tratando como un turista. O sea, eres un turista, bro. Y así como casi le iba a vender un tour. Te voy a vender un tour por Jerusalén, ¿no? Y te voy a contar, mira, aquí crucificaron a Jesús. Por acá estaba enterrado. Y empiezan a querer creerse dueños del rancho diciendo: pues yo sé más que tú, Jesús. A ver, ¿no eres el único turista? Neta que no has escuchado. Ahora, acuérdate que todo lo que sucedió fue algo cosmopolita en ese lugar, porque había gente de todos lugares. Por eso se clavó el nombre de Jesús en 3 idiomas. Había griegos, había judíos, había obviamente hebreos, que es lo mismo, y había romanos, y había gente de muchos lugares. Era la Pascua, era una fiesta concurrida en Jerusalén, ¿sí? Ahora, Jesús les dijo: oh, ¿qué cosas? Les preguntó. O sea, siguen hablando, ¿sí? Y basta una sola pregunta del Señor, mis hermanos,
para empezar a contar todo lo que te sucede, ¿sí? ¿Nunca te ha pasado? Y creo que esto es algo que Dios me habló también y nos debe hablar a nosotros como cristianos. Lejos de llegar a enjuiciar o a cortar cabezas, ¿le has tocado el hombro a alguna de tus hermanas, tus mujeres o hermanos y le preguntas, ¿estás bien? Obviamente si trae un orgullo del tamaño, sí, todo bien, ¿no? Pero si realmente Dios ha quebrantado su corazón, te van a soltar todo. Con solo un ¿estás bien? ¿Sí? Jesús les dice, ¿qué cosas? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y aquí vemos esta misericordia, el amor del Señor a escuchar, ¿sí? Sabiendo que Él sabía todo. ¿Sí? ¿Tú qué hubieras hecho? Sí, será, ¿no? O sea, ¿no? Yo sí, les aviento la Biblia. ¿Cómo es posible? ¿No? Gracias a Dios, no somos como Jesús, no somos como el Señor. Y te digo algo que aguantó el Señor, la palabra de Jesús Nazareno. Tú dices, ¿pero qué? Pues le dijeron que Jesús Nazareno. ¿Sí sabías que cuando a Jesús le decían Jesús Nazareno era déspota? ¿Sí? Nazaret era un lugar muy visto como muy bajo en toda la cosmopolita de los judíos. Y como decían, de Nazaret, ¿no? Y cuando dicen Jesús Nazareno lo hicieron para humillarlo. Lo que no saben que este nombre de Jesús Nazareno al día de hoy es el nombre más glorioso que existe en este mundo. Amén. ¿Puede algo salir de Nazaret?, le dijeron a Jesús. Sí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Ahora ellos pensaban que hablaban con un turista, ¿sí? O le dicen profeta, les dicen profeta, ¿no? Y a Jesús les había aclarado que no era un profeta. Y a Jesús les había aclarado que no. ¿Y por qué le estamos poniendo la vara alta a estos muchachos? Tú dices, bueno, pastor, pues es que vienen caminando. No, dice que eran discípulos. Ya habían escuchado las enseñanzas. O sea, no eran unos ignorantes. Ya conocían la palabra. ¿Sí? Jesús les estaba aclarando que no era un profeta, ya se los había dicho, pero él seguía escuchando que, ¿qué más? ¿Qué más pretextos les vas a poner al Señor? Cuéntale todos tus pretextos. Soy carne, soy débil, ¿sí? Ay, tú me tientas mucho, Señor. O sea, pero Dios no te tienta, que te tiente Satanás y tú caes. Pues Señor, es que, pues como tú no me ayudas, pues yo tampoco me ayudo, porque dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? No dice eso la Biblia, ¿no? Y empiezas con tus pretextos y le das, güey, es que no es mi tiempo, me faltan unas chelitas más todavía, y es que todavía no, ok, dale, tú dale, Jesús te va a seguir escuchando. Sí, pero el tiempo no lo tienes comprado. Sí, el tiempo no lo tienes medido tú. El que mide, pesa las galaxias, el tiempo y el espacio es Jesucristo. Sí, es Dios. Y sigue la queja de estos hermanos. Y van 3 días de esto y aún no ha resucitado. ¿Sí? Ahora, él ya te dijo que iba a resucitar. Ya había resucitado y ellos están quejando que no había resucitado. Y a veces tú y yo nos quejamos de cosas que Dios no ha hecho y Dios ya lo hizo. Y estás, ¿por qué te has tardado, Señor? ¿Por qué? Y Dios ya está haciéndolo. Y estás esperando un milagro y Dios ya hizo el milagro. Y a veces es que el milagro no me ha cumplido. Estoy de rodillas desde hace meses y no me ha cumplido. Ese es el milagro. Estás de rodillas, brother. Que le estás pidiendo, le estás clamando. Cuando antes te importaba un pepino tu vida. Y pasaba lo que pasaba. Y si hacías lo que querías, no pasa nada. Y ahora estás de rodillas humillado ante este Dios. Ese es el milagro. Amén. Ese es el milagro. Ellos seguían siendo esclavos de los romanos y eso les preocupaba lo que veían, mis hermanos. Y no nos ha liberado, y no ha resucitado. Ya había resucitado y ya los había liberado, pero no como ellos querían. La libertad que Cristo vino a darnos es del pecado, de la muerte eterna. Nos vino a dar vida eterna. Jesús no vino a darte una mejor vida hoy. Si tú piensas que creer en Jesús es pare de sufrir, tu mejor vida hoy ahora, eso es mentira demoníaca. Jesús vino a darte vida y vida eterna. Vino a salvarte, a librarte del pecado, a darte un nuevo corazón para vivir, para servirle. Sí. Estos estaban siendo esclavos todavía de los romanos, pero eran esclavos de ellos mismos todavía. Y Jesús vino a liberarnos de esto, mis hermanos. Vino a liberarnos de ti, del mundo. Sí. Vino a salvarnos de la muerte, del pecado y regresarnos a casa, de donde nunca debemos habernos salido. Dice, pero a él no le vieron. O sea, le están contando todo lo que había pasado y todo, y
y están hablando como que del protagonista y el que lo hizo, y hasta parece risible, ¿no? ¿Sí? Como cuando tus hijos hacen una travesura y tú ya los vistes desde arriba, desde el balcón, ya viste todo lo que hicieron. A ver, cuéntame, papito, ¿qué pasó? Sí, papá, y me pegó, y tú ya lo viste, dices que no fue así. Ajá, continúa, te escucho. ¿Sí? Ya han terminado, ya tienes el cinturón de fuera, ¿verdad? Para darles un cinturonazo. Sí, está bien corregirlos, pero relájate. Ahora, no está hablando, o sea, el Señor, la paciencia, la misericordia, ¿sí? Y Jesús, fíjate el método que ocupó para regresarlos. Y ese es el método que tú como padre tienes que ocupar para regresar a tus hijos de donde están extraviados. ¿Sabes cuál es el método? La palabra de Dios. No hay más, amiga. No hay más. Tienes que regresar a los extraviados con el Evangelio, con la palabra de Dios. Si vas, quiero que lo vea el psicólogo, estás perdiendo tu tiempo. Tienes que llevarlos al Evangelio. Tus hijos extraviados tienen que regresar por el poder de la palabra de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Y si no me crees, fíjate cómo regresó a estos hermanos, discípulos perdidos. Verso 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, está hablando Jesús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo los regresó Jesús? Con la palabra. No hay más, hermanos. Y fíjate que les habló dulce. Les dijo insensatos. Insensatos significan necios. Y les dijo tardos de corazón. Les cuesta trabajo creer en mí. Y creemos en todo, mis hermanos. Te ponen cualquier cosa y todo lo crees. Y lo último que te cuesta trabajo creer es lo que Dios te habla. ¿Por qué? ¿Por qué le crees a todos? Le crees hasta a los hombres que están con un corazón caído. A ellos les crees. ¿Sí? Y les bajan las lunas, las estrellas y ¿sí? No le creas. Créele a Cristo resucitado. Amén. Créele a Jesús. No era necesario, dice Jesús, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les enseña este estudio bíblico, ¿te das cuenta? Verso por verso. Dice que les enseña todo, aquí está, ¿sí? Siguiendo todos los profetas, desde Moisés, los profetas les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Enseñó todo el Antiguo Testamento en este camino de 12 kilómetros. ¿Cuánto hubiera yo dado por estar en ese estudio bíblico? ¿No? El Señor Jesús mostrándoles que Él está presente desde el Génesis hasta el cierre del Antiguo Testamento, Malaquías. Moisés y profetas. Les enseña la palabra, todo, y les va mostrando el plan de Dios. El Mesías tenía que padecer para entrar en gloria. Si toda la Escritura habla de Cristo, el protagonista de la palabra, del Génesis, Apocalipsis, no es un hombre, no es una mujer, es Cristo. Amén. No existe otro protagonista ni otro ser perfecto que diga la palabra de Dios que no sea Cristo. Que ya le han dado otros tintes por medio de las religiones a otro tipo de personas, pero no es lo que Dios manda. Son cosas de hombres para hacer religión, sincretismos, que hay aquí mucho en México, ¿sí? Pero no es lo que Dios manda. Del que Dios, de lo único que habla la palabra de Dios, y el protagonista, ¿quién es? Cristo. Y Jesús se los está mostrando. ¿Sí? Termina el estudio bíblico y les dijo: ya voy a terminar, como dice el pastor, ¿no? Y falta todavía una hora, ¿no? Verso 28 al 32. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya había declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Wow! ¡Wow!
Dice que lo obligaron a quedarse. O sea, no fue un tema de que quédate o no, sino que le insistieron tanto en quedarse porque ellos ya habían empezado a ver algo en este forastero, así como que quiero más, ¿sí? Y así pasa cuando comienzas en Jesús. Empiezas como que, ok, llegas a la iglesia, aplauden, están medio locos estos brothers, ¿no? Y luego andan levantando las manos, ¡ay, no! Pero de repente la palabra empieza a conquistarte y Dios empieza a hablarte a tu corazón y la escritura empieza a hacer que arda tu corazón, porque Dios empieza a hablarte de cosas que yo ni te conozco, yo no sé ni quién eres, pero Dios sí sabe quién eres. Y Dios empieza a revelar tu corazón y empieza a decirte te amo y te perdono y empieza a conquistar tu corazón. Sí, ese es el poder del Evangelio, hermanos. Amén. Ese es el poder de la palabra. Y no fue un tema de obligación de quedar, sino que ellos querían que Jesús se quedara y no sabían siquiera de qué se trataba esto. Ahora también era peligroso de noche por allá y ellos pues en su amor le dicen quédate con nosotros, ¿sí? Quédate con nosotros. Y aconteció, fíjate qué dice este texto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lo invitaron a cenar. Y el Señor se sentó a la mesa. Conste que la mesa no era de Jesús, hablando físicamente, era de ellos. La mesa de tu casa, mis hermanos, tú decides a quién invitas. Si invitas a Satanás a hablar cosas de Satanás en tu mesa, o invitas a Cristo resucitado. Tú sabes a quién invitas en tu cama con tu esposa a tu casa, si a Cristo, si a Dios o otras cosas. Tú sabes a quién invitas en tu televisión, tú sabes a quién invitas en lo que estás viendo o haciendo, ¿sí? Tú decides, mi hermano, ¿sí? Tú ya sabes qué es de Dios y qué es de Satanás y qué es del mundo, tú ya lo sabes. Estos hermanos decidieron invitar a Jesús a su mesa. ¿Y sabes qué cosas pasó? Cristo se les reveló. Sí. Cristo se reveló de una manera tan hermosa. Dice, sentados en esta mesa, aunque él no era el dueño, si le quieres hablar físicamente, pero sí era el dueño, ¿sí? No hay nada más hermoso, mis hermanos, como familia, que sentarte a la mesa con Jesús. ¿Sí? ¿Qué escuchan tus hijos que hablas cuando estás comiendo? ¿Sí? ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan que hablas? Ahora, hoy celebramos esto, mis hermanos, la cena del Señor también. Y te digo, ¿quién está invitado a la cena del Señor? Todos. Porque no es tu mesa, no es mi mesa, es la mesa de Él. Todos están invitados a la cena del Señor. Amén. Todos, sí. Y todos están invitados y todos pueden participar. Y el Señor te está invitando, sí. Desde discípulos incrédulos como estos dos que tenían mucho conocimiento porque estuvieron con el maestro y no sabían, hasta personas que lo están recién conociendo como estaban sentados a la mesa, hasta traidores como Judas, hasta miedosos como Pedro. Sí. Porque en la mesa del Señor todas las cosas cambian. Pero ¿cómo van a cambiar si tú no le permites a la gente sentarse a su mesa? No. ¿Traes corbata? ¿Ofrendaste? Ok, sí te puedes sentar. No. Todos están invitados a familia. Amén. Porque la mesa no es tuya, no es de nosotros. Esa es la intención del Señor, mis hermanos. Al partir el pan, tener una comunión con Él y entender quién es Él. Y tener un tiempo de compañerismo con Jesús. Jesús resucitado. ¿Y qué fue lo que pasó con estos hombres incrédulos? Fíjate. Entonces les fueron abiertos los ojos y ¿qué dice? Le reconocieron. ¿Cuántas veces no estuviste en tu casa llorando o pensando que estás solo o sola? ¿Cuántos tiempos no dijiste por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? Y no fue hasta que Jesús te dijo, porque yo lo estoy permitiendo, porque tienes que regresar conmigo. Sí. Y fue cuando abriste tus ojos y te diste cuenta que necesitas el perdón, la misericordia y la compasión de tu Dios. Sí. Necesitamos todos de eso. El único que tiene poder, mis hermanos, de abrir tus ojos no es el pastor Rodrigo, jamás. Es Cristo resucitado. Es Jesús. Él tiene poder de abrir los ojos en las personas. ¿Qué hacemos como iglesia? Predicar el Evangelio, hablar la palabra, invitar a la cena del Señor. Vengan todos y Dios va a hacer. Sí, Él lo va a hacer. Oramos por aquellos
que han sido invitados a la mesa el día de hoy. En todo el mundo, muchos de nuestros hermanos, no necesariamente Calvary, en muchas otras iglesias están celebrando a Cristo resucitado hoy. Y que en todos esos lugares donde se está predicando el Evangelio, los que lleguen por primera vez a la mesa, sean abiertos sus ojos y tengan este encuentro con Jesús. Esta es nuestra oración como iglesia. Entonces, ¿para qué te levantó el Señor? ¿Nada más para tu grupito? No, es para todos. Para todos, todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Sí. Y muchos que ahora no lo están mirando. Pero te digo algo, Él los mira. Sí. Cuando tú estabas perdido en tus deleites, Él estaba muriendo por ti. Cuando tú no lo tenías ni en cuenta, Él los estaba mirando, Él te estaba mirando. Hoy fui al Oxxo, antes de venir fuimos por los hielos. 10 de la mañana, gente comprando cerveza. 10 de la mañana. Dices, wow. Bueno, pues hay calor, ¿no? Pero 10 de la mañana, o sea, ni siquiera el café, ¿no? Y desesperados, cóbrame. Y así el Señor así temblando. Y Señor, ¿por qué? Yo estoy yendo a la iglesia, hay muchos, y me dice el Señor, porque así, con esa misericordia, así yo te recogí. Así estabas tú, Rodrigo. Y así morí por ti. Sí. Ese es el Dios que adoramos. Amén. Ese es el Dios. ¿Qué habrán visto estos hombres que le reconocieron? Hay muchas especulaciones. Puedes inducir el texto, no inventar, sino inducir. Cuando alguien parte el pan, ¿con qué lo parte? ¿Con los codos? No, ¿con qué? Con las manos. ¿Y sabes qué vieron cuando partió el pan y lo reconocieron? Las heridas de los clavos. Entonces los ojos dijeron, ok. Y cuando levantaron la mirada, Jesús ya no estaba. Sí. Les dio un tiempo para que mediten. Luego se les iba a aparecer en este mismo capítulo con los demás. Pero las cicatrices, la forma de orar, el cómo se dirigía al Padre. Acuérdate que Jesús se acercaron a preguntar al Padre, enséñanos a orar. Y Jesús oraba de una manera con tanta confianza al Padre. Y queremos eso, ¿sí? Orando con esa comunión, con este amor, ¿sí? Al final, mis hermanos, Jesús se les reveló a su vida y hoy Cristo quiere revelarse a la vida de los incrédulos. Y si a ti ya se te reveló, hoy quiere fortalecer aún más esa comunión contigo. Si dices, ya no puedo, estoy hasta mi top de comunión con Dios, no seas mentiroso. Vienes a la iglesia porque necesitas a Jesús. Aunque tu carne diga no, tu espíritu y tu alma tienen sed del Dios vivo. Amén. Ardía nuestros corazones cuando nos hablaba las Escrituras, ¿sí? Y es esta sed, ¿sí? Cuando nuestro corazón, cuando nuestra alma escucha ese aliento que nos dio vida, decimos, esto me suena familiar, esto me está gustando. ¿Por qué crees? Porque tú saliste de ahí. ¿Sabías que eres la única criatura, si le quieres llamar, que tiene el aliento de Dios? Dios sopló aliento en la humanidad, no en los animales, en ti y en mí. Entonces cuando tú empiezas a escuchar y a percibir eso, dices, esto es familiar, esto me siento en casa, porque si nunca has estado, eso crees. Allí estuvimos, salimos de ese gran Dios, a imagen y su semejanza, y lo único que estamos haciendo es regresando a casa. Por eso te sientes como pez en el agua, porque fuera te estabas ahogando, aunque tú pensabas, estoy caminando, y estás ahí, ¿no? Pero te ibas muriendo. Y sin Jesús te vas a ir muriendo. ¿Sí? Te vas a seguir muriendo. Necesitas el agua de vida eterna que es Cristo. ¿Sí? Y tú sabes cómo le quieres entrar. Si ya estás a 3 kilómetros ya secándote casi como esqueleto, ¿sí? Como pez ya con esqueleto. O has ido a los muelles y ves esos peces así todos, hasta casi así, ¿sí? O recién salidito, como sea, hay un lugar para ti siempre en los brazos de Jesús. Cristo resucitado, ¿sí? Nos habla todos los días. Y si tu corazón está ardiendo, y se está quemando por el poder de su Espíritu, te digo algo, deja de pelear ya hoy. Suéltate en el Señor. Ya no sigas, entrégate a Jesús. Y si quieres entregar tu vida a Jesús y
Déjame al final antes del bautizo, si Dios ya te lo habla con nosotros, conmigo, con Joel, déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Deja que el Señor entre en tu corazón. ¿Sí? Y si ya está en tu corazón, únicamente deja que se avive otra vez. Y Dios está haciendo un avivamiento. Amén. Está haciendo un avivamiento en sus últimos tiempos. Y hagamos lo que Él nos ha impuesto que hagamos en el corazón. ¿Para qué nos levantó Dios como iglesia? Para hablar de sus maravillas, para hablar de Él. Sí, para eso. ¿Qué crees que era más para que vengas a sentarte? No. Para alabarle, para adorarle, para hablarle de sus maravillas. Si tienes tu primera iglesia en tu casa, ahí están tus hijos. Sí, ellos son tu primera iglesia. Sí. Hagamos lo que Él nos ha impuesto en el corazón, hablarle. ¿Y cómo lo sé? Porque fíjate, leemos únicamente el verso 33 al 35, y levantándose en la misma hora, está hablando de estos dos jovencitos, volvieron a Jerusalén, o sea, se aventaron otros 12 kilómetros de regreso. Si te dices cuenta cuando te llena el Señor y estás con esto para servirle, no es, ay, alejos hasta Selvamar, ¿sí? Y vienes en carro, ¿sí? ¿Sí? Acá son 12 kilómetros a pincel, papá. Ahí se fueron, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Alguien que ha sido lleno del Espíritu, alguien que ha tenido este encuentro con Cristo resucitado, no puede quedarse estancado. Tiene que seguir caminando para la gloria de Dios, servirle con ese amor, con ese corazón, y también predicar su evangelio. Es alguien que ha sido levantado por Dios, no puede estar estático, mis hermanos. Sí, ni se puede quejar, ¿no? Lejos, hay mamá, ¿no? Hay hormigas, ¿no? No tienes al pobre clima. ¿Sí? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a darle la gloria y la honra a Cristo resucitado. Amén. Porque Él quiere hacer algo en tu vida, en tu corazón el día de hoy. Y estoy seguro que lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Vamos a darle gracias en lo que están repartiendo de los insumos de la cena del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias porque tomaste tú la decisión de salir a nuestro encuentro, Señor. En tu soberanía, tú ya habías planeado este día, Señor. Y gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia, Señor. Si hay alguien que tal vez nunca se ha sentado a la mesa contigo hoy es el día. Hoy las puertas están abiertas, hoy el velo está rasgado. Hoy todo está abierto para que todo el mundo te conozca que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy y siempre. Nunca has cerrado tú la puerta. El único que puede cerrar la puerta es aquel que es la puerta misma y eres tú, Señor. Y tú no la has cerrado. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar esta cena contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La cruz vacía está.
noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y Padre, estamos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, a obedecer, el sentarnos a tu mesa, Señor. Yo no sé qué vas a hacer en cada uno de mis hermanos. Yo no sé qué estás tratando con cada uno de ellos. Yo no sé qué cosas pendientes ellos tienen contigo, pero tú sí lo sabes y les has permitido sentarse a la mesa, Señor. Y Padre, a la mesa tuya se sentaban las prostitutas, a la mesa tuya se sentaban los asesinos, los ladrones, los enfermos, los despreciados. Esos eran los que se sentaban a la mesa, Señor. Y tú nunca los rechazaste. Tú nunca les dijiste: lárguense. Tú los miraste con compasión, los perdonaste, limpiaste sus pecados y les dijiste: vengan a cenar, hay espacio para ti. 2000 años después sigues haciendo lo mismo, Señor, porque esto es un recordatorio de lo que tú hiciste, Señor. Estamos recordando lo que tú hiciste antes. La palabra de Dios dice que esto lo vas a volver a hacer. Personalmente tú lo vas a volver a hacer cuando estemos en gloria, cuando finalmente estemos contigo sentados, toda tu iglesia, toda esta gente que has salvado con tu sangre por más de 2000 años va a estar sentada en la mesa. Y ahí nos vamos a ver todos, sin mancha, sin pecado. Y tú vas a partir el pan ahí y vamos a celebrar, porque al final todo esto que recordamos ya no será un recuerdo, sino será una realidad, porque Cristo resucitado estará finalmente frente a nosotros. Y Señor, yo anhelo ese día. Anhelo ese día cuando finalmente te veamos, cuando sea a un lado todo el dolor, todo el sufrimiento, todo va a ser hecho a un lado. Cuando volteemos a ver a los lados y veamos a nuestros familiares que murieron en ti, y nos vamos a agarrar de la mano de Pablo, de Pedro, de todos aquellos que participaron, y todos como siervos tuyos tiraremos las coronas a tus pies, porque digno eres tú nada más. Porque toda la gloria y toda la honra es para ti, y ese día lo anhelamos. Y no fue por obras, no fue por algo que hicimos, fue por lo que tú hiciste en la cruz, y nos los recuerdas con esta cena, comiendo, representando esto, que es tu carne que iba a ser molida a golpes, y el vino que es tu sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Gracias por este pacto, Señor. Gracias por esta que hiciste. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Comamos y bebamos la cena del Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor. Y le das una ofrenda de palmas al que vive y reina. Vámonos con los avisos rápidamente. Ya le gané a Joel, ya estoy acá. ¿No hay avisos? ¿No hay avisos? No hay avisos. No hay avisos. El miércoles seguimos estudiando números. Vamos al capítulo 3. Ven a estudiar números. Si no te gustan las matemáticas, no importa, porque habla de todo menos de números esto. Entonces, es en el desierto. Realmente es un libro muy hermoso. Estudiamos capítulo a capítulo, verso a verso. El próximo domingo regresamos a estudiar Hebreos, que venimos estudiando, que hicimos una pausa nada más por estos días. ¿Alguien cumplió años en la semana? ¿Puedes levantar tu mano? Muy bien, perfecto. Hermana Gloria, ¿qué más? Bueno.
Vamos a orar por los cumpleaños. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la vida de nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Rocío igual, que no nos acompaña, Señor. Pero gracias por sus vidas y por darles un año más, Señor. Te pido que sea cada día más de ti en ellos, en ellas, Señor, y menos de ellas, Señor. Que no se cumplan los deseos de su corazón, Señor. No queremos eso. Queremos que se cumpla tu perfecta y hermosa voluntad en sus vidas, Señor. Te damos gracias y le decimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Jóvenes, 5 de la tarde, próximo sábado, ahí está Joel, el joven Joel. Así. Jóvenes, contacto de la iglesia, si no lo tienes puedes apuntarlo, allá damos avisos, mandamos la repetición que se graba con la liga YouTube, también el audio que se graba con un tenemos un dispositivo de grabación de audio super fresa, que es mi celular, entonces yo te lo mando por ahí y pues para que puedas seguir reforzando lo que hemos estudiado. ¿No hay más? ¿Me trabó? Okay. Vamos a orar por las ofrendas. Si Dios no ha tratado contigo y tú no sabes dar con un corazón, liberándote de que harán el dinero y todo ese rollo, si Dios no ha puesto eso en tu corazón, no ofrendes. Es en serio, hace poco tuvimos un tema así, no des, sí, no des. Si vas a dar, es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Lo que sí te digo es que tu ofrenda, lo que tú das, lo das para Dios, lo das para la renta de este lugar. Nadie de lo que está aquí vive, o sea, se sustenta su familia con eso, no, aunque es bíblico, pero no, todavía no. Todo lo que se da para pago de renta, luz, todo, y de verdad hay transparencia, hay muchos ojos en esas ofrendas, y si hay alguien que no dispone y hace, soy yo. O sea, yo no, ni me voy de vacaciones con tu dinero, ¿sí? Es para el Señor y por el Señor. Y si Dios te ha dado esa paz para ofrendar y esa libertad, hazlo. Pero si tú ya tienes así como que, no lo hagas, ¿sí? Hasta que Dios lo ponga en tu corazón. Te vas a ofender lo que te voy a decir, pero Dios no necesita de tu dinero. Amén. Él es el dueño, es el rey. Padre, te damos gracias por esta mañana y ponemos en tus manos nuestras ofrendas, Señor, que es todo lo que tú nos has dado, Señor, es un poco de lo mucho que tú nos das, Señor, y queremos seguir contribuyendo para lo que estás haciendo en este lugar. Para todos, Señor, sabemos en todos estos años que el que ha dado su fidelidad y el que nos sigue sosteniendo eres tú, Señor. Y esta transparencia que tú has puesto en nuestros corazones, te pedimos que siga siendo así. Damos con un corazón alegre, con un corazón dispuesto a desprendernos de algo de lo mucho que tú nos has dado. Esto no es toda nuestra adoración, es parte, Señor. Y tú lo conoces y tú lo sabes. Y ofrendamos, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, ¿verdad? Bueno, si te quieres ir, vete, me dejas la comida, ¿verdad? No pasa nada, cierto. Vamos a cantar una última alabanza. Posteriormente nos vamos a dirigir afuera, alrededor de la alberca, para los bautizos, ¿vale? Te invito a ponerte de pie. Vamos a cantar con todo nuestro corazón a nuestro Señor.